Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy les traigo un vídeo muy interesante donde vamos a mezclar una macro sencilla con la inserción de un símbolo en una celda y verán que aunque no es una cosa que nos vaya a arreglar la vida, pero va a quedar bastante bonita la hoja de cálculo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a cambiar el orden de los menús que tenemos arriba en Excel porque aparte de hacer este vídeo, quiero crear un vídeo para TikTok, para la red social TikTok, en formato de móvil, formato estrecho. Entonces me interesa que el menú insertar, el menú programador y el menú inicio estén aquí los tres juntos. Entonces lo que voy a hacer es irme a archivo, opciones y personalizar cinta de opciones. Entonces voy a coger el menú inicio. Voy a abrir esto un poquito para que se vea todo y le voy a decir que me lo baje. Entonces lo voy a poner junto con el menú insertar que estaba aquí. Lo voy a poner junto. Y luego el menú programador que está aquí lo voy a bajar también y le voy a decir que me lo ponga junto con estos tres. De forma que cuando le doy a aceptar, pues como ven, tengo el menú insertar aquí, el menú inicio y el menú programador. Entonces a partir de ahora ya podemos eh, realizar la práctica. Esto es un pequeño inciso para que también aprendieran cómo se mueven los menús. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a grabar una macro, nos vamos al menú programador y ahora sí nos tendremos que ir aquí, grabar macro, aunque esto seguramente también lo podríamos haber movido. Y aquí le vamos a poner el nombre de la macro, visto, ¿vale? Y lo vamos a grabar en el libro de macros personal para que nos funcione en todas las hojas de cálculo, porque si yo lo dejo aquí en este libro, pues solo me va a funcionar en este libro, pero si yo quiero que me funcione la macro en todos los libros, tengo que irme y decirle que me lo guarde en el libro de macros personal, ¿vale? Que es un libro de macros, es un libro oculto que tiene Excel, que es del sistema y que nos permite grabar macros ahí para después utilizarla en todas las hojas de cálculo. Entonces le damos a aceptar. Bueno, me dice que ya existe una macro porque para practicar esto ya lo había hecho antes, pero le digo que sí, que la sobreescriba, ¿vale? Y entonces ahora lo que voy a hacer es irme al menú insertar, símbolo, símbolo, y aquí voy a elegir, aunque ya la tengo elegida yo porque antes lo usé, la fuente Wingdings, que el nombre es un poco raro, pero está muy bien, que es una fuente que tiene muchos símbolos interesantes. Entonces vamos a seleccionar el símbolo este, el visto, y le vamos a decir insertar. Vale, le damos al botón insertar, ya se ha insertado en la celda aunque no lo veamos y le damos a cerrar. Vale, entonces ahora mismo tenemos aquí el símbolo insertado. Vale, entonces yo ahora me voy a ir, le voy a dar a Enter para que baje la celda. Me voy a esta celda de nuevo y me voy a ir al menú inicio y le voy a decir que en esta celda donde estoy me ponga también el tipo de letra Wingdings, porque después cuando la macro la haga en otra celda, pues si no tiene el formato Wingdings, que se lo vamos a insertar con la misma macro, pues se nos quedaría otra cosa que no sería el visto, sino una letra rara, ¿vale? Entonces, otra cosa que vamos a hacer es ponerle el color verde, para que se nos quede en verdito. Y si quieren le podemos aumentar un poco el tamaño, aunque en este caso nos cambiaría el tamaño de la celda, entonces es preferible que lo dejemos como está. A ver, así, ¿vale? Entonces, voy a aumentar un poquito el tamaño de la hoja de cálculo para que lo vean bien, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que tenemos que hacer ahora es irnos a programador y detener la grabación de la macro, ¿vale? Porque ya hemos terminado de grabar la macro, porque la idea es que esto que he grabado después, mediante un botón, lo pueda yo insertar en la celda directamente sin tener que hacer tantos jaleos.
Entonces, nos vamos a ir ahora al editor de Visual Basic. Vale, en el editor de Visual Basic vemos la celda que hemos creado. Entonces aquí tenemos en el código este que se creó automáticamente al grabar la macro, tenemos que hacer una pequeña modificación. ¿Por qué? Porque cuando yo seleccioné la celda, lo que se queda grabado es que en la celda J6 voy a cambiarle toda la fuente. Pero yo no quiero que se grabe en la celda J6. Yo quiero que se grabe esto, que se haga en cualquier celda donde yo vaya a insertar el símbolo. Entonces lo que tengo que hacer es borrar esto de aquí, que pone range J6. Y lo que vamos a hacer es poner active cell. Simplemente eso. Con este cambio ya vamos a conseguir que en cualquier celda donde hagamos la macro ya nos vaya a funcionar. Vale, ahora cerramos el editor de Visual Basic y simplemente ahora lo que vamos a hacer es colocar en esta parte de la barra de inicio, de la barra de acceso rápido, perdón, en esta parte de aquí que es la barra de acceso rápido, vamos a poner un icono, como lo ven aquí que lo tengo yo ya puesto, que lo vamos a hacer de nuevo para que lo vean, que cuando yo me sitúe en la celda, le dé al botón de visto y ya me vaya agregando un visto. Y, hombre, no es que nos vaya a solucionar la vida, pero la verdad que queda bastante interesante el poner un visto bueno como que se realizó el pago o como que ya se recibió el pago. Para hacer esto, como ya hemos visto en otros vídeos, nos vamos a Archivo, Opciones, barra de herramientas de acceso rápido y elegimos aquí macros y tenemos que elegir la macro visto, que es la que acabamos de grabar, le damos a agregar y modificar y le ponemos el símbolo del visto bueno que está por aquí. ¿Ven? Entonces el botón se nos va a quedar con ese símbolo. Y ya le damos a aceptar. Entonces ahora ya lo tenemos aquí. Y simplemente cuando queramos ponerle un visto bueno a la celda, pues aquí lo tenemos. Si quieren verlo más grande, aquí lo tiene. Y simplemente esto es lo que les quería explicar hoy como una pequeña práctica para embellecer un poco o como para poner un poquito más interesante nuestras hojas de cálculo. Y nada más, les agradezco que hayan estado ahí siguiéndome como siempre y recuerdo que los que hacemos vídeos en YouTube, pues los hacemos para que la gente los vea, para que la gente los disfrute, pero nos interesa que las personas se suscriban porque así podemos conseguir pues que nuestro canal vaya creciendo y que vaya teniendo más notoriedad. Pues nada, muchas gracias y les espero en otro vídeo interesante. Gracias.